Los invito a suscribirse a mi canal, Física Matemáticas, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y a compartir en tus redes sociales. Bienvenidos al curso de matrices. En este video vamos a ver matrices cuadradas y su clasificación. Para hablar de matrices cuadradas y de su clasificación, primero tenemos que recordar qué es una matriz cuadrada. ¿Y qué es una matriz cuadrada? Es la que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Por ejemplo, M es igual a N. M es el número de filas que es igual a N, que es el número de columnas. Tenemos dos matrices, matriz A y matriz B. La matriz A tiene un orden de 2 por 2, donde M es igual a 2 filas, una fila y 2 filas, por N, que es igual a 2 columnas, una columna y 2 columnas. En la matriz B tenemos un orden o una dimensión o tamaño de 3 por 3. 3 filas, 1, 2 y 3, que es M, y 3 columnas, 1, 2, 3, que es N. Como vemos, aquí tenemos dos matrices cuadradas, porque tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. A continuación tenemos las características de las matrices cuadradas. Primera característica, diagonal principal. Esta característica es la que está formada por los elementos A11, A22, A33 hasta ANN. Por ejemplo, en estas dos matrices, matriz A y matriz B, tenemos la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? Esta, miren. Esta es la diagonal principal. Donde está el menos 3, que está en la fila 1 y en la columna 1. Y es A11. Y el A22, que está en la fila 2 y en la columna 2. El cual tiene un orden de 2 por 2. En la matriz B, la diagonal principal es esta, miren. Donde está el B11, el B22 y el B33. El B11, que es la fila 1 y la columna 1, y está el número 2. El B22, que es la fila 2 y la columna 2, y está el número 9, o el elemento 9. Y el B33, que está la fila 3 y la columna 3, y está el elemento 0. Y tenemos un orden de 3 por 3. Cabe mencionar que lo que está dentro del paréntesis o lo que está dentro del corchete son elementos, que son los mismos números. Segunda característica, la traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal. Es decir, aquí tenemos dos matrices, matriz A y matriz B, y tenemos la diagonal principal, que es la suma de los elementos que están dentro de la diagonal principal. Es decir, la matriz A es igual a menos 3 más 5. Entonces, cabe mencionar que aquí dice suma, pero también puede haber resta. ¿Por qué? Porque menos y más es una resta, pero es suma. Entonces, menos y más es menos, se resta pero queda positivo. 3 menos 5 es 2. Ahora, el vector B. Tenemos la diagonal principal y lo que está dentro lo vamos a sumar. 2 más 9 más 0. Entonces, la matriz B es igual a 11. ¿Por qué? Porque 9 más 2, 11, más 0, 11. Tercera característica. Matrices triangulares superior. Es la suma en donde los elementos que quedan por debajo de la diagonal principal son todos ceros.
En este ejemplo tenemos la matriz A, de un orden de 3 por 3. Tenemos la diagonal principal, que es esta. Esta es la diagonal principal. Entonces, las matrices triangulares superiores son las que están debajo, o sea, acá, de la diagonal principal. Es decir, deben ser ceros. Matrices triangulares inferiores. Son las matrices en donde los elementos que quedan por encima de la diagonal principal son ceros, es decir, lo contrario. Tenemos la diagonal principal y la matriz triangular inferior es la que está encima, es decir, deben haber puros ceros acá arriba. Y debajo de la diagonal principal deben haber elementos que todos no sean ceros. Puede haber uno o dos ceros, pero no pueden haber todos los tres ceros. Matriz diagonal. Son los elementos que al no estar en la diagonal principal son ceros. Por ejemplo, tenemos la matriz A de un orden de 2 por 2 y la matriz B de un orden de 3 por 3. Tenemos la diagonal principal. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la diagonal principal de la matriz A y seleccionamos la diagonal principal de la matriz B. ¿Qué significa esta característica? Que tanto en la parte superior como en la parte inferior deben haber ceros. Lo mismo en la matriz B, en la parte superior y en la parte inferior deben haber ceros. Debajo o encima de la diagonal principal. Sexta característica, matriz identidad o unidad. Es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son unos. ¿Qué significa? Que dentro de la diagonal superior deben haber la identidad que es los números 1. Lo mismo en la matriz B, que dentro de la diagonal superior deben haber puros 1. Y tanto en la parte superior como inferior deben haber ceros. Entonces, la matriz identidad M de orden 2 por 2 y la matriz identidad N de orden 3 por 3, las dos son matrices diagonales, porque los elementos que no están en la diagonal son ceros. Pero además, los elementos que están en la diagonal tienen que ser números 1. No pueden haber ningún otro número que no sea el 1. Y así podemos decir que estas son las matrices identidad. Séptima característica, matriz escalar. Es otra matriz diagonal, en la que todos sus elementos de su diagonal son iguales. Por ejemplo, tenemos la matriz A es igual a una orden de 3 por 3 y la matriz B es igual a un orden o tamaño o dimensión de 2 por 2. Dentro de la diagonal principal tenemos los elementos 2, 2, 2. El primer 2 está en la fila 1 en la columna 1. El segundo 2 está en la fila 2, columna 2. Y el tercer 2 está en la fila 3 y columna 3. Y todos los elementos son iguales, como ven. En la matriz B, dentro de la diagonal principal tenemos los elementos iguales. ¿Por qué? Porque son menos 8 y menos 8. El primer menos 8 está en la fila 1 y en la columna 1. Y el segundo menos 8 está en la fila 2 y en la columna 2. Los invito a suscribirse a mi canal Física Matemáticas, activar la campanita y a compartir en tus redes sociales. Activen la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y los invito a dar clic acá arriba para que vean todo el curso completo de matrices.